De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio de este programa, ya está con nosotros el abogado, doctor de una dilatada carrera, Hugo Corniel. Hugo es un amigo de este programa, ya Hugo había venido, pero yo le había prometido a nuestra audiencia, al país, que Hugo iba a volver porque nos quedó como esa sensación de vacío, pero de vacío desde el punto de vista de seguir ahondando en el tema del derecho laboral, los derechos del empleado, qué le corresponde al empleado, cuál es el rol del empleador y demás temas relacionados. Pero oye algo, Carlos, Cuéntame. cuando uno está en este tipo de entrevistas, fuera de cámara, uno comienza a conversar con los entrevistados. No, y a conocer cosas. Y a conocer cosas. Y a descubrir. Y a descubrir facetas a los invitados, que después estaremos hablando sobre esto con Hugo. Totalmente. Hugo, esta es tu casa, hermano. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido a Los Defensores. Muchísimas gracias por invitarme a este toque de queda de los sábados en la tarde. Hugo, prestigioso programa. Hugo, yo me río porque fuera del aire nosotros hicimos un programa que yo me Sí. quedé fascinado con eso. Que vamos a hablar de eso Así es, después. Después hablaremos, cuando usted quiera. Hugo, en tu última visita acá a Los Defensores, este prestigioso programa, este prestigioso canal de por demás, hablábamos sobre el tema de la informalidad en todo lo que tiene que ver con el empleo en la República Dominicana. Antes de entrar en la que tú profundices y desmenuce todo este tema del gran debate que se ha armado en el país con relación a disminuir las horas de trabajo de 44 a 36 en el sector público, básicamente, y privado, en ambos sectores, yo quiero que tú nos hables un poquito sobre el tema del empleo informal, que eso se quedó sobre el tintero la última vez que viniste. En la República Dominicana, aproximadamente el 60% del empleo humanía es informal. Y quedamos en que tú nos ibas a hablar sobre el impacto de un empleo informal en una economía como la nuestra, que aunque crece todos los años y ha venido creciendo en los últimos 25 años de una manera adecuada, de una manera razonable, no deja de ser una economía pequeña. ¿Qué impacto tiene el empleo informal en una economía como la nuestra, que está en una etapa de crecimiento? Mire, eso tiene un impacto devastador en la economía del país. Primero porque es un arma de doble filo. Perjudica tanto al empleado como al empleador y al Estado. Primero porque el trabajador informal no cotiza. Ni cotiza por ante la tesorería de la Seguridad Social, pero tampoco se beneficia de los planes de salud, de planes de Salud, de pensiones. salud, pensiones y accidente laboral. Eso es así. Al estar prestando su servicio desde un punto de vista informal y no estar cotizando en la tesorería de la Seguridad Social, entonces resulta que tanto el Estado deja de percibir, tanto del empleador, porque la cotización para tú poder accesar un empleado a la Seguridad Social, el empleado cubre una parte del monto del sueldo y el trabajador cubre otra parte, y de esa parte se divide, esa parte que tú aportas a la tesorería de la Seguridad Social va a 3 administradoras, que la administra una a los bancos, otra la administradora de salud y otra la administra el fondo de el CISARRIL, lo que era el CISARRIL, el IDOPRIL. El IDOPRIL es que tiene que ver con el asunto de la asistencia a los trabajadores por concepto de accidentes laborales. La ARS es una institución, o son una institución donde aglutina todas las administradoras de riesgo de salud, que es lo que se llama los seguros médicos, lo que cubren el riesgo de salud de cada trabajador. Pero la AFP, que la administran los bancos, que hay un tema ahí con eso, porque se tiene la percepción de que los bancos se quedan con gran parte de los ahorros de los trabajadores en perjuicio o en detrimento de que cuando le toque la pensión a ese empleado, el empleado no va a disfrutar de la pensión que específicamente, o de la pensión que legalmente o que humanamente le dé para subsistir en el momento en que no pueda dedicarse al trabajo productivo. Entonces, el empleo informal afecta ese tipo de relación y ese tipo de lo que tiene que ver con la seguridad social del empleado. Y también, pero eso tiene también otro componente. ¿Por qué? Porque cuando tú
provoca una carga laboral, un pasivo laboral tan grande a las empresas. Hay empresas pequeñas, de la micro, pequeña y mediana empresa, que no aguantan eso, lo que tiene que ver con pagar una tesorería de la Seguridad Social, lo que le llaman la TCS, Infotec, factura de luz cara, factura de préstamo a veces en condiciones que no pueden pagarlo, y encima de eso tienen que pagarle cesantía y preaviso a los trabajadores. Y el famoso anticipo, y anticipo de impuestos. Tú pagar algo que todavía ni piensas. Que no lo has percibido. Que todavía cuando tú ni juntas piensas todo vender. eso, la pequeña empresa y las medianas empresas y las microempresas, es difícil que puedan competir con las grandes empresas. Y ahí es que tú ves que se van desplazando y se van creando grandes emporios en detrimento de que las pequeñas empresas no pueden subsistir. ¿Qué hacen los trabajadores? ¿Qué hacen las empresas? Que se ponen a operar de manera informal. No inscriben sus trabajadores porque se economizan lo que tiene que ver con la seguridad social y se economizan alguna serie de cosas más. Y ahí impuestos sobre la renta, anticipo y ese tipo de cosas. Y eso como que amortiga un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que se amerita una reforma del Código de Trabajo, que está pendiente desde hace mucho tiempo. Y esa reforma del Código de Trabajo tiene que buscar una solución a esa informalidad en el desempeño de la clase obrera y de los trabajadores en relación a los empleos informales. Hugo, entonces, tú sabes que dicho todo eso, me llega, tú me llevas de la mano a la siguiente reflexión. Pues entonces, dentro de 25 años, es una bomba de tiempo lo que nosotros tenemos en la ciudad, en el país, con personas que oscilarán en edad entre 65 y 70 años, que no van a recibir una pensión porque no la acumularon. Entonces el gobierno va a tener que hacerse cargo de toda esa gente. Claro que sí. Una bomba de tiempo, claro realmente. Que sí, que viene por ahí. Ese problema viene, ese otro problema se está incubando. Cuando tú eso pasó en Chile. Exactamente. Eso pasó en Chile. Que tú tienes una sociedad. En el momento que haya, que todas esas personas que están cotizando ahora tengan derecho a una pensión, que ya no puedan dedicarse a la labor productiva, que le vengan a usted, que la pensión que usted generó por concepto de todos sus ahorros, no le da ni siquiera para comprar la medicina, para usted costear los achaques que trae consigo el paso de los años. Los alimentos. Y los alimentos, pago de la subsistencia para. Entonces, ahí viene el problema. Hugo, cuando tú hablas de reformar el código laboral para ver cómo se combate, a ver cómo se trabaja con este tema de la informalidad, ¿a qué tú te refieres específicamente? ¿Han surgido, se han dado algunos debates en el país, en el pasado? ¿Se ha puesto en el tapete en algún momento eso? Mira, hay una parte del Código de Trabajo que es en lo que respecta al procedimiento ante los tribunales de trabajo. Hay un artículo 539 del Código de Trabajo que amerita una reforma. Es el que especifica que las sentencias laborales son ejecutorias al tercer día de su notificación, salvo de que la parte condenada, en este caso el empleador, deposite o por anteimpuestos internos o con una autorización del juez de los requerimientos en materia de la corte correspondiente, depositar ese duplo a través de una fianza con las características que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, es decir, abierta en el tiempo, exigible al primer requerimiento y de una compañía de seguro de reconocida solvencia. Entonces, pero los seguros muchas veces no se arriesgan a dar ese tipo de fianza. Y lo que hacen las empresas es que en vez de depositarlo en impuesto interno, el duplo de esas condenaciones, lo que hacen es que con autorización del presidente de la Corte, depositan el duplo en una cuenta de la empresa mediante una certificación de depósito para responder en caso de que esa sentencia sea ratificada por la Corte por las condenaciones de ese trabajador y asegurarle al trabajador. Y ese artículo tiene problemas porque es como muy excesivo. Hay empresas
que no tienen, o sea, no tienen capital para depositar una fianza o una garantía del duplo de esas condenaciones, cuando no tienen en existencia ni siquiera para pagar eso. Esas son pequeñas empresas, no tienen ni siquiera para pagar las condenaciones primarias de esa sentencia, más los honorarios que cobramos los abogados por concepto de la condenación al pago de las costas. Tú sabes que hay otra parte del Código de Trabajo, que es lo que se refiere al artículo 86, sobre el día en caso de desahucio. El desahucio es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador sin alegar causa. Hugo, Entonces, tú sabes dice el artículo 86, parte infine, que el empleado debe de pagar, en caso de que no le pague las prestaciones laborales a ese trabajador entre los 10 días a partir de la fecha del desahucio, un día de salario por cada día de retardo en el pago de esas prestaciones laborales. Tú sabes que hay cuando perdóname, cuando el empleador decide, con o sin razón, llevar ese caso a los tribunales y eso sigue caminando, todos esos días se cuentan. traga a una empresa. Eso se la come. Una pequeña empresa se la traga. O sea, que los empleados... Como se la ha tragado. Los empleados de Falcondo pueden hacer ese levantamiento, someter esa requisición que usted acaba de decir. No, porque ellos no han sido objeto de desahucio, que sepa yo. ¿No? Okay. Eso es en caso de desahucio solamente. Okay. Hugo. En caso de despido, si el despido se declara injustificado, el artículo 95 del Código, párrafo tercero, dice que las condenaciones son nada más de 6 meses de salario. Pero el 86, en caso de desahucio, te dice que son un día de salario. Y eso es como una bola de nieve que se ha tragado muchísimas Tú sabes veces. que este y se tema... amerita una reforma. Este tema del derecho, Hugo, este tema del derecho laboral y el derecho del empleado como tal, esto es apasionante, esto es envolvente. ¿Pero sabes por qué? Por la misma ignorancia que existe y el desconocimiento del empleado de sus derechos. Un empleado puede tener en una empresa hasta 20 años y no sabe cuáles son sus derechos, no sabe qué le compete, tiene que ir donde un amigo, mira cómo yo hago esto. Entonces, me surge la siguiente pregunta, Hugo, y háblame brevemente de este tema porque ya vamos a entrar en el debate que ha suscitado en República Dominicana. Mira cómo tenemos ya 13 minutos hablando. Ah, sí. 13 minutos hablando y no hemos entrado todavía en lo que la gente quiere escuchar del gran debate que ha suscitado. Por eso que te digo que tú vas a tener, será que venir fijo aquí una vez al mes para que hables sobre los derechos laborales. Hugo. Si tenemos tiempo. Hugo, no, tú saques el tiempo. ¿A ti te gusta esto? No, es un maestro. Es un maestro. Hugo, háblame un poquito de este tema, de que tú tienes una oficina, tú tienes una empresa, tú tienes una emisora. Sí. Y tú me dices, mira, ven diario, que tú vas a tener este programa conmigo aquí, pero tú y yo, tú no firmaste un papel conmigo, no hay un contrato, tú no me estás pagando nada mensual por eso. Simplemente yo voy a cumplirte un compromiso. Yo voy todos los días, de lunes a viernes, 2 horas a tu empresa a sacarte copia, a tirar, a cualquier tipo de oficio. ¿Tengo yo derecho desde el punto de vista legal de que tú asumas un compromiso conmigo de al momento que tú me digas, tú me dices en un año, mira, ya no vuelva más, que ya no tenés esto, pero tú nunca me pagaste? Yo lo hice que por estar aprendiendo, practicando. ¿Qué compromiso existe del patrón o el empleador al empleado en este tipo de casos? Ok. Mira, el artículo 1 del Código de Trabajo establece los elementos constitutivos para la existencia del contrato de trabajo. Dice que son 3 principales elementos constitutivos del contrato de trabajo. Esos 3 principales elementos, déjame la recámara ahí. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Vamos a la pausa y retornamos en breve con estos 3 elementos. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero, mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país.
En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos conversando con Hugo Corniel, abogado de una dilatada carrera, y he descubierto en el transcurso de esta entrevista, fuera del aire, que es un músico de primera línea también. Yo quiero hablar de eso con Hugo después, Carlos. Un trompetista acabado. Un trompetista Pero vamos a quedar acabado. en la parte del derecho. Hugo, antes de la pausa, pues tú nos ibas a explicar, le ibas a explicar al país este tema del compromiso que existe en el tema laboral entre un empleado y un empleador cuando no se firma ningún documento, pero tú estás haciendo un trabajo diario. Sí, mire, el legislador es sabio cuando especificó en el artículo 1 del Código de Trabajo los elementos constitutivos que dan paso a la formación de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal. Cuando es verbal, el contrato de trabajo se rige por el código. Y lo más justo es que sea verbal. ¿Por qué? Porque el código establece todos los pro y los contra. Pero establece 3 elementos constitutivos esenciales. Primero, la prestación de un servicio personal a un empleador. Segundo, el pago de un salario por ese servicio. Y tercero, la subordinación. Que ese empleado haga, la subordinación quiere decir que ese empleado haga sus funciones o realice su trabajo de acuerdo con las instrucciones que le da el empleador. Sin esos 3 elementos constitutivos no hay contrato de trabajo. Y si tú no me dijiste a mí, espérate, que eso es importante, si tú cuando yo estoy haciendo un trabajo en tu empresa todos los días, tú y yo no hablamos de dinero, ni de sueldo, ¿sobre qué base yo te voy a exigir a ti que me liquide al momento en que yo quiera irme o en que tú decidas prescindir de mi servicio? No hay contrato de trabajo donde no hay salario. Bueno, si no hay un acuerdo económico, simplemente, no, como si dice no Valentín, hay salario, puede ser una ayuda, puede ser no hay, una prestación no hay contrato. de un servicio Si no hay gratuito. dinero de por medio, no hay contrato de trabajo. No lo hay, porque le falta uno de los elementos. Entonces yo me voy en un Ahora, año. hay diferentes formas de pago de salario. Hay un pago de salario por especie, un pago de salario en efectivo, hay un pago dependiendo. Espérate, tú me estás asustando ahora a mí. Entonces yo tengo 2 años ahí, yendo día a día, y tú nunca, bueno, yo no hablé de dinero contigo porque yo estoy ahí trabajando. Y tú me dices a mí, mira, ya no vuelvas por aquí. Yo no puedo ir a una corte de trabajo y exigir que yo dure 2 años yendo todos los días, pues tú tienes que darme algo a mí. Yo te voy a poner un ejemplo conmigo, aquí y ustedes. Sí. Ustedes tienen un programa aquí. Sí. Yo vengo aquí en función de colaborador de su programa y de amigo de ustedes. Y vengo todos los días, suponiendo que este programa sea diario, sí, a colaborar con ustedes específicamente de tal hora a tal hora. En el momento que usted me diga, mira, doctor Corniel, hasta ahora ya nosotros no vamos ya a seguir, con... yo no puedo demandarlo a ustedes en pago de unas prestaciones laborales porque yo no establecí un contrato laboral con ustedes porque hacía falta un elemento que era el salario. Totalmente. Totalmente claro. Creo que ahí quedó claro. Mira, de 44 a 36. De 44 a 36. Ha suscitado un gran debate. La República Dominicana no es algo nuevo porque en otras ocasiones se había planteado. En varios países latinoamericanos e incluso esto se ha puesto en funcionamiento.
¿qué tú opinas a grandes rasgos sobre esta iniciativa, básicamente del gobierno, el empresariado, de reducir la cantidad de horas de trabajo de 44 a 36? A ver, explicarte de la manera más rápida y más sencilla posible. Ese es un tubo de ensayo. Es un tubo de ensayo que han querido poner en práctica con algunas empresas, tanto del sector privado como del sector público, para ver qué pasa con eso. Porque esa reducción de 36 horas, de 44 horas semanales a 36 horas, con el mismo sueldo, sin la rebaja del sueldo, pero reduciendo la producción. La productividad tiene que estar al 100%. La producción debe de mantenerse porque hay un criterio, incluso de la OIT, que dicen que mientras más el empleado dura laborando para una empresa, más se fatiga, y en ese mismo sentido su labor es más deficiente. Con el propósito de eficientizar las labores de los trabajadores o la producción no de todas las empresas, de una serie de empresas, por ejemplo la empresa de comunicación y la empresa que tiene que ver con tecnología, ellos entienden que si se le da más espacio de descanso a los empleados, ellos van a estar en mejores condiciones de hacer un trabajo más eficiente porque se van a fatigar menos. Pero eso hay que verlo. Eso es subjetivo. Eso no es un asunto obligatorio para los trabajadores. Primero porque no está instituido en ninguna resolución del Ministerio de Trabajo. Y segundo, porque tampoco está, diría yo, está en proyecto para incluirlo en la reforma del Código de Trabajo. Ese es un proyecto que viene haciéndose en empresas desarrolladas como Inglaterra y esas empresas europeas bien desarrolladas, que yo entiendo que para aplicarlo aquí es muy difícil. Tú sabes, porque Hugo, hay empresas que si implantan eso van a tener que buscar otras flotillas de trabajadores para sustituir en esos horarios que los trabajadores no van a poder asistir a la empresa. Hugo, pero tenemos que pensar y ser aspiracional. Para allá es que va el mundo. Si hubiésemos pensado, imagínense Elon Musk, que hubiese pensado que nunca iba a poder hacer un vehículo totalmente eléctrico porque no existía o porque las personas no se iban a adaptar. Nunca se había hecho, para no decir grandes inventores del pasado. O sea, si ha dado fruto, como usted bien dice, en esos países desarrollados, en grandes potencias, en países también de Latinoamérica, que es el modelo que vamos a seguir, y nuestra cultura laboral, tenemos que decir que somos el país con mayor horas laborables de Latinoamérica. Pero él te dijo a ti que es un tubo de ensayo, él no lo está descartando. Pero es incluso necesario. No es obligatorio. No es obligatorio, pero ¿por qué no? No, porque es un asunto voluntario. Mira por qué. Porque no todas las empresas se puede aplicar esa rebaja del horario de trabajo. Eso es así. Porque, por ejemplo, ahí tú tienes los supermercados, tú tienes las empresas de zona franca, tú tienes las empresas de los bancos. Tú tienes las clínicas. Pero ya esa es tu naturaleza como empresa. Tú lo que adecuas es con jornadas laborales, cumpliendo esa nueva regla, ese nuevo rol. Ese es el proyecto que se está tratando de probar. Totalmente. A ver si resulta. Y si resulta, bueno, pues algunas empresas se acogerán a ello, las que apliquen, y otras empresas, pero no es una obligación. En esta etapa no. Recuerde que la propuesta busca también irse un poquito más allá a lo emocional. Sabemos la carga de violencia que están teniendo los dominicanos actualmente, y esa propuesta quizás está la universidad que la va a llevar a cabo, esos resultados, esa evaluación, lo que busca es a ver si va a ser favorable para esa mentalidad, ¿verdad?, que tenemos los dominicanos actualmente, a ver si la jornada laboral está aportando a esa agresividad que se está viendo en las familias, en las calles, en la sociedad, en todo eso. Sí, porque dicen, es lo que se ha comprobado en esos países donde se ha aplicado eso, que hay menos fatiga laboral en los trabajadores. Pero es que también el trabajador tiene más tiempo para dedicarse a su familia. Totalmente. El trabajador tiene más tiempo para dedicarse a estudiar otras profesiones y especializarse en las labores que ellos están haciendo, y el tránsito también se disminuye. Una serie de cosas tuve que... Ahora,
reducir, hay una empresa que muchas veces, por ejemplo, esa que yo te mencioné, Sí. esa empresa que es muy difícil que se acojan a eso. Pero como es un asunto voluntario, habría que ver cómo eso se va a manejar y cuál va a ser el resultado de ese plan, de ese tubo de ensayo. Y otra cosa también que hay que analizar, eso es un tema muy subjetivo, el hecho de que vamos a reducir las horas de trabajo de 44 a 36 para que tú descanses más. Yo estoy seguro que cuando eso se comience a implementar, si se hacen en algunas empresas y la gente tiene el viernes libre, se vaya a trabajar, a motoconchar, a hacer Uber, a hacer taxi. Entonces, eso es muy subjetivo, de que vamos a reducirlo sencillamente porque tú estás muy estresado para que compartas más con tu familia. Nadie puede controlar eso. Sí, pero como te dije, eso no es una imposición. Eso es un asunto voluntario de las empresas que se quieren acoger. Se está haciendo, creo que con 5 empresas. Con 5 empresas, sí. Sí, Dentro de ellas está yo te digo Codetel. claro. Claro, sí, claro. Hay otra. Jaina está. Jaina. Son como pero 5 esas empresas. son semi-privadas, esas son Sí. públicas. La TCE, la Senasa, qué sé yo. Senasa. Sí, y otras 2 empresas del sector público. Finalmente, porque hemos llegado al final de la entrevista, Hugo, no quiero desaprovechar tu visita a este espacio sin que nos dé tu opinión acerca de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde prácticamente anuló la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en las elecciones del Colegio de Abogados. Ha suscitado un gran debate en la ciudadanía, básicamente entre los juristas, donde ellos afirman, muchos de ellos afirman que el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para eso. Brevemente, ¿qué opinión te merece? Ahí hay un limbo en lo que se tiene que ver quién va a dirigir los destinos del Colegio de Abogados. Es una pena que entre nosotros, que se presume que somos conocedores de la ley, esté ocurriendo eso. Mira por qué. Se dice que hay Diego José García hizo una alianza fuera de plazo. Ellos tenían 15 días para hacer esa alianza, mínimo, el máximo 15 días. Entonces no fue sino hasta el mismo día, creo, de las elecciones, donde ellos suscribieron ese pacto. Y resulta que eso violentó una serie de derechos de la plancha que se alega que perdió, que es el Joel López. Y entonces ellos recurrieron al tribunal más natural, que es el Tribunal Superior Electoral, a los fines de que se pronunciara sobre esa alianza y que inmediatamente se pronunciara si la alianza fue válida o no, que inmediatamente procediera a convocar un nuevo conteo, ya sin las alianzas que se produjeron y que a cada quien se le contaran su voto. Y si eso es así y el tribunal lo decidió así, en el momento que se cuenten los votos de cada quien, ahí va a resultar un solo ganador. Bueno, Hugo, que fue el que dicen que perdió ahora. Se llama es un tema que va para largo. Eso es un asunto que creo que va un poco para largo, porque hay abogados, incluso la gente del que se dice que se proclamó como presidente, Potentini, que dice que ese no era el tribunal competente, que el tribunal competente debió ser el Tribunal Superior Electoral, porque es un asunto completamente privado, que es uno de derecho público, y una serie de situaciones, pero ya hay una sentencia que anuló ese conteo, y ordenó un nuevo conteo. Hugo, darte las gracias por esas magníficas orientaciones al pueblo sobre derecho laboral. En tu próxima visita a este programa, que yo espero que sea en febrero, a mediados de febrero, vamos a hablar un poquito sobre esos temas de música del que nosotros hasta hoy desconocíamos, porque que los músicos viajan mucho en todo el mundo y cada viaje... Es una experiencia. No, de cada viaje se puede escribir un libro. Es una experiencia. Hugo, de cada viaje se puede escribir un libro. La experiencia. Es una experiencia, sí es. Gracias, Hugo Corniel, por estar con nosotros en Los Defensores, un hermano, un amigo, un profesional que nos ha servido de consulta para estos temas tan importantes que tanto necesita saber y conocer la sociedad dominicana. Ustedes no se muevan de sus asientos porque en breve viene el jefe de este espacio,
don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing.